Organización en Casa, liderada por Ariandina y la Asociación Colombiana de Universidades. El día de hoy realizaremos el taller de maridaje liderado por el programa de gastronomía de Ariandina y la carrera de gastronomía internacional de Duoc UC. Para dar inicio entonces a esta actividad, le damos la palabra a Medardo Sáenz, docente, investigador y formador del área de bebidas del programa de gastronomía profesional de la Fundación Universitaria del Área Andina y presidente de la Asociación Colombiana de Bartender. Bienvenido, Medardo. Hola, muy buenas tardes, María Luisa, muy buenas tardes para todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por este espacio del día de hoy. Es un espacio en el cual vamos a compartir muchísimos conocimientos alrededor del mundo y la cultura del vino. Y hablar de la cultura del vino es hablar de que es un mundo por descubrir. Es un gran universo en el cual buscamos compartir cultura, compartir armonía, compartir conocimientos y algo muy importante, disfrutar, aprender a disfrutar una muy buena botella de vino, aprender a disfrutar una buena bebida, aprender a disfrutar un buen alimento. Y algo muy importante que también hacemos en este tema y en el campo de las bebidas, compartir con amor, compartir con pasión cada conocimiento alrededor del mundo de las bebidas. Y el día de hoy vamos a hacer un paseo espectacular por Chile. Vamos a hacer un paseo por las bebidas de Chile, por el vino en Chile. Y para ello tenemos un gran invitado, un invitado de honor con el cual vamos a compartir muy buenos aprendizajes y conocimientos y con quien vamos a disfrutar también el mundo del vino. Invitados a todos a que alisten su botella de vino, sus quesos, sus carnes, lo que tengan en la nevera al alcance de la mano. Vamos a alistarlo para disfrutar al máximo una buena botella de vino, preferiblemente chileno, que tenemos nuestro país invitado el día de hoy. Y algo muy importante también, cualquier duda, cualquier pregunta y demás, los invitamos a que las compartan. El día de hoy vamos a hacer un excelente compartir, un compartir de conocimientos y de cultura alrededor del mundo del vino. Quiero darle la bienvenida a nuestro maestro y acompañante el día de hoy, Francisco Tisca. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Medardo, ¿cómo estás? Desde acá, desde Santiago de Chile, un poco de frío, ya estamos acercándonos a la época de invierno, pero bastante contento y feliz de participar en este programa y en este proyecto con ustedes y poder retroalimentar un poco acerca de los vinos, que es algo que personalmente me apasiona mucho, y por otro lado es algo que realmente en mi país se da bastante bien y culturalmente nos acompaña mucho en nuestras mesas. Entonces, también un poco como comentabas tú, un vino también se puede maridar con un perfecto plato, pero también podemos maridarlo con una excelente conversación. Entonces, el vino, como dices tú, también es vida, eh, también es placer y puede juntar a la familia en torno de esta bebida que realmente está con nosotros desde prácticamente la existencia de la humanidad, hace millones de años. Entonces, feliz de poder compartir con ustedes un poco esta experiencia culinaria y obviamente de vinos. Excelente, maestro. Qué rico que nos acompañaras el día de hoy, que nos acompañes en esta travesía el día de hoy a partir de Chile y aprender a conocer Chile también a través de la cultura del vino. Maestro, estábamos viendo tu hoja de vida, una hoja de vida excelente en la cual has hecho un gran paseo por la cocina, por la gastronomía, por hoteles, restaurantes, clubes, hasta que te enamoraste del mundo del vino y terminaste en el mundo del vino también, ¿cierto? Correcto, fue inevitable, realmente, bueno, desde pequeño, culturalmente, siempre en mi familia el vino estuvo presente. Sin embargo, después de haber estudiado la carrera de gastronomía internacional acá en Santiago, decidí trabajar en un hotel 5 estrellas y poder, obviamente, aprender desde el área de servicio. Y de este área aprendí tanto de liderazgo, administración de restaurante y protocolo de servicio, y me puse a estudiar también lo que es sommelería acá en la escuela de sommelier. Y claro, descubrí un mundo finalmente que estaba precisamente en auge. Yo me acuerdo precisamente en esa época, fue el año 2005, 2006, que partió mi travesía laboral, donde empezaron a salir los primeros vinos premium chilenos. Y empezó, me acuerdo en esa época, los primeros vinos a tomar muy buena posición en certámenes internacionales. Y claro, hubo un boom bastante grande. El hecho también de trabajar en el área hotelera
aprendí de que venían muchos turistas y precisamente a conocer de vinos, y cada botella que uno descorchaba, cada vino realmente era algo impresionante porque los turistas realmente se iban maravillados. Más allá por el producto, es también el entorno que genera, que genera también esta bebida, el cual te permite poder disfrutar y poder obviamente tener una mejor experiencia con esto. También el hecho que uno, también desde el punto de vista turismo en nuestro país, el hecho que también hay muchos viñedos que han trabajado en esta área, también realmente es maravilloso cuando uno va a un viñedo y se toma una copa de vino observando las mismas parras que obviamente cosecharon. Realmente también es algo, eso es algo mágico. Y incluso no se puede comprar la botella, te la llevas a tu casa, pero no es lo mismo, no es lo mismo tomarte una copa de vino muchas veces en el mismo viñedo que precisamente muchas veces en tu casa. No sé si quieres que parte Completamente. con la presentación ahora. Completamente, maestro. Nos hablabas antes de arrancar con la presentación, nos Sí, decías que eres sommelier profesional. Para correcto. todos, yo creo que es una pregunta que sería muy bueno salir de una vez de esa duda. ¿Qué es un sommelier? ¿Qué hace un sommelier? Bueno, el sommelier básicamente tiene unas condiciones bastante multifacéticas. No necesariamente va enfocado, bueno, va enfocado principalmente en el área de vino. Sin embargo, también podemos conocer distintos tipos de productos relacionados precisamente con la industria de alimento y bebida, como por ejemplo, he tenido muy buena experiencia con catas de té. El té es una bebida también bastante milenaria, que también la podemos maridar culturalmente, por lo menos acá en Chile. Estamos muy acostumbrados a tomar una taza de té muchas veces con un trozo de torta o con un pastel. Pero también podemos disfrutar una muy buena taza de té con un costillar de cerdo, quizás con un ceviche, también la cerveza, los destilados, el café. Entonces realmente es un abanico realmente de productos que uno va aprendiendo en un periodo aproximadamente de 2 años, y también la importancia de poder aprender muchos aspectos culturales y geográficos de muchos otros países para poder entender precisamente muchos procesos de vinificación o cómo nace la cerveza, cómo nacen los vinos, lo cual son temas que a mí particularmente me llama mucho la atención. Particularmente tenía mucha experiencia de servicio, pero me faltaba practicarlo más de manera profesional, y de ahí se dio la oportunidad de poder especializarme en esta área y poder obviamente complementar mis conocimientos gastronómicos, indudablemente con el vino, que es algo que también me maravilla, finalmente. Genial, genial. Un sommelier, como lo dice el maestro, es una persona que brinda una experiencia a través de alimentos y de bebidas. Hacemos catas de tés, catas de vinos, catas de licores, catas de quesos, que es espectacular, catas de aceite de oliva, que más adelante estaremos invitados y cordialmente invitados todos a que disfrutemos esas catas y ese mundo que es espectacular. Maestro, vamos con la pequeña presentación que tenemos para todos. Vamos a hacer un gran paseo en este momento a través del vino. Y algo muy importante, invitarlos a todos a que disfrutemos de aquí en adelante la cultura del vino. Perfecto. Bueno, y complementando un poco, algo también que me gustó mucho la atención en una de las catas de sommelier, catas de agua. Fue algo que desarrolló un compañero mío que se llama Marcelo Pino. Él desarrolló unas guías de agua, y particularmente acá en Chile, en el sur de nuestro país, abunda el agua. Entonces, el agua de lluvia, el agua manantial, el agua mineral, realmente también es un mundo muy interesante que no todos generalmente visualizan. Generalmente el agua la ven como un producto no muy relevante, pero realmente disfrutar una muy buena agua de calidad, o de la Patagonia, que está, finalmente son una de las aguas más puras a nivel del mundo, realmente también es una muy buena experiencia, complementando lo que tú mencionas, Medardo. Genial, Pasemos entonces. genial. Así es. Y todo eso lo hacemos directamente aprendiendo a jugar con nuestro análisis sensorial, haciendo un análisis sensorial por medio de los alimentos a través de nuestros sentidos. Es la invitación Correcto. que queremos extender a todos el día de hoy. Muy bien, maestro. Sin más preámbulos, nos fuimos con nuestra presentación. Y para ello, el Partido. día de hoy vamos con la cultura del vino. Correcto. ¿Se ve la presentación o no? Está cargando, está cargando. ¿Se cargó? Aún no. Aún Aún no. no nos aparece. Vamos a volver a intentar. Ahí sí. Perfecto.
Perfecto. Y estimado, bueno, básicamente había preparado una presentación explicando un poco algunos aspectos fundamentales precisamente de mi país, Chile, donde indudablemente conozco más este producto de cerca, que es el vino. Y siempre parto con esta introducción, realmente, ¿qué es el vino? ¿De qué producto se hace? ¿Podemos hacer un vino quizás de otra fruta? ¿Podemos hacer un vino quizás de un cereal? ¿Podemos hacer un vino de caña de azúcar? Generalmente es una de las preguntas. También generalmente comparto muchas mitos acerca del vino. También particularmente uno de los mitos es que finalmente es un poco elitista. Yo creo que no. Finalmente hay muchos vinos para todo tipo de gusto. Y finalmente es bastante interesante este tema. Acá también les pregunto, ahí está, ¿cómo llegó el vino a nuestro continente? ¿Por qué el vino se dio bastante bien precisamente más hacia el lado sur de América? ¿Qué condiciones tenemos nosotros que finalmente hace de que tengamos muy buenos vinos, como es el caso precisamente de Argentina y de Chile? Argentina generalmente potencia mucho más la cepa Malbec, que es una cepa tinta de origen francés, y nosotros acá en Chile potenciamos un poco más la cepa Carmener, que es una cepa que fue extinguida en Francia hace unos años atrás, que después voy a comentar un poco esa historia. Entonces partamos con la definición, finalmente. Ahí está. ¿Qué es el vino? Básicamente el vino obviamente es una bebida que viene de la fermentación alcohólica principal del zumo de las uvas. Por consiguiente, a nivel de concepto, solamente nosotros podemos llamar vino a esta bebida elaborada a base de uva. Por ahí, por ejemplo, en algún momento escuchaba a algunas personas que hablaban, por ejemplo, del sake, que es esta bebida de origen japonés, y dicen, no, es un vino de arroz. Técnicamente está mal implementada la respuesta, porque finalmente es un fermentado de arroz, porque para que se llame vino, tiene que ser solamente y exclusivamente de las uvas. Voy a trasladar un poco esto. Ahí sí. Bueno, está formado por diferentes componentes, principalmente por agua y azúcar, que es precisamente ingrediente importante para poder generar el alcohol, entre otras cosas. El segundo componente también importante es el alcohol, que surge gracias precisamente a la fermentación, y le da precisamente este cuerpo y esta característica y el aroma principalmente a vino. También debo reconocer que el proceso de vinificación generalmente va relacionado o va intervenido con algunos químicos. Muchos me preguntan también si existen los vinos orgánicos. Técnicamente no existen los vinos orgánicos, pero sí existen los vinos de uvas orgánicas, porque eso sí que acá, por lo menos en Chile, hay muchos viñedos que trabajan, y por eso lo menciono, el proceso precisamente de vinificación de la uva, donde la mantienen libre de peste y de químicos, precisamente para no alterar su característica y sabor. ¿Y cómo se logra esto? Principalmente, o en la gran mayoría de los viñedos, se plantan árboles rosales, o rosas o flores, porque tienen la particularidad que son muy dulces, y es precisamente donde atacan de primera instancia los insectos, que muchas veces deterioran los viñedos. Y de esa manera se mantiene el ciclo. Además de eso, se complementan con algunas aves que se comen algunos insectos, pero precisamente el objetivo no es eliminar todos los insectos, porque cada insecto cumple un ciclo y una función indudablemente en este proceso. Entonces, finalmente tenemos un producto obviamente mucho más natural. Incluso algunos viñedos va relacionado con el biodinamismo, que finalmente es un concepto relacionado un poco más con los astros, y en muchos lugares acá en Chile se cosecha con luna llena y en la noche, y se cosecha a mano para obtener obviamente un producto de mejor calidad. Indudablemente es un poco más caro los vinos que tienen este concepto, porque indudablemente tiene costos de producción que son un poquito más elevados. Pero finalmente, cuando quieres elaborar un vino de calidad, eso es bastante importante. Totalmente, totalmente, maestro. Sí, Maestro, cuéntame. totalmente el tema y para que todos los invitados se lo lleven el día de hoy, lo que tú dices, la fermentación única y exclusivamente del jugo de la uva, del mosto de la uva. Aquí en Colombia, desde la antigüedad se le ha llamado vino a un fermentado de manzanas que nos venden y que nos dan típica y tradicionalmente en diciembre, en las épocas dicembrinas y demás, en todas nuestras casas y hogares,
que la mayoría ya debe estar diciendo el nombre del vino cariñoso. Pero ese vino de manzana o ese vino de manzana que le llaman aquí en Colombia no es vino. Entonces, ¿qué es, maestro? ¿Esa fermentación de la manzana se convierte en una? Bueno, técnicamente nosotros acá le llamamos chicha. Ajá. La chicha aquí la llamamos que precisamente tenemos fermentados de distintos tipos de manzana. Acá en Chile hay una manzana del sur, que es una pequeñita, pero tiene la particularidad de ser muy, pero muy dulce, el cual precisamente se elabora lo que llevamos la chicha, y comúnmente esta bebida, por lo menos en nuestro país, está muy presente en las festividades de campo, porque es una bebida principalmente hecha por los agricultores. Exacto. Y en diferentes partes del mundo, como lo decía uno de nuestros invitados, sidra. Se conoce como la La sidra, esa sidra, correcto. fermentación a base de la manzana. Entonces, para que todos se lleven ese dato el día de hoy. Muchas gracias, maestro. Adelante. De nada. Bueno, acá básicamente les muestro un poco este mapa para poder mostrar algunos aspectos, el por qué tenemos las condiciones climáticas para poder elaborar el vino. Entre los paralelos 50 y 30, tanto de el continente norte como en el continente sur, se encuentran los lugares ideales para poder cultivar el vino. En el caso de América del Norte, acá tenemos indudablemente todo lo que es el sector de Baja California, específicamente en Estados Unidos, que precisamente fueron el primer lugar de América donde se cultivaron las primeras vid, y después posteriormente pasamos acá, hacia el lado derecho, hacia el continente europeo, donde indudablemente encontramos a Italia, España, Francia, Alemania, Austria, que son algunos países realmente monstruos, monstruos me refiero porque llevan más de muchos años trabajando esta parte con una legislación muy estricta, donde principalmente valoran la denominación de origen de su producto, de su zona, precisamente para protegerlo, lo cual es algo que en algún otro aspecto debiésemos aprender del viejo continente. Y más hacia el sur, indudablemente, se encuentra precisamente América, donde acá en los paralelos 30 y 50 está precisamente esta zona de Chile, Argentina, que son dos países, el hemisferio sur, que desarrollen y exporten una buena cantidad de vino. Y más hacia, obviamente, Oceanía, tenemos Sudáfrica, tenemos Nueva Zelanda, tenemos Australia, que países que también se conocen los países del Nuevo Mundo, en el cual también ellos se sumaron a esta tendencia de elaborar vinos de calidad, que para mi juicio esto partió relativamente hace poco, no hace más de 20, 30 años, que precisamente gran parte de estos países se decidieron invertir precisamente en maquinarias, obviamente, de calidad. En el caso de Nueva Zelanda o Australia, ellos llevan más de 50 años. Nosotros acá en Chile, por lo menos, o técnicamente llevamos más de 20 o 25 años elaborando vinos de calidad. Vinos, produciendo vino, llevamos más de 200 años. Sin embargo, vinos de calidad para competir precisamente los mercados más competitivos del continente europeo, es precisamente que se trabajó en esta tecnología y empezaron a trabajar en vinos de mejor calidad. Entonces yo aquí siempre parto con esta pregunta para poder entender qué es el concepto terroir. El terroir son distintos factores que finalmente hacen de que tener las mejores condiciones para poder cultivar precisamente la vid, que es esta planta leñosa, trepadora, que crece indudablemente de manera descontrolada. De hecho, por aquí hay unos viñedos acá en Chile que tienen árboles de uva que no le han tenido un control adecuado, pero precisamente porque son parras que tienen más de 80 años, y están en una quebrada y parecen árboles y hacen unos vinos increíbles, pero claro, el costo de producción es bastante alto porque se tienen que subir con escalera y prácticamente con alguna tecnología para poder cosechar. En el caso del terroir, vale decir, es la tierra donde crece el vino, es la combinación precisamente de las características del suelo, las características de la topografía, el clima, la biodiversidad, la altitud, las técnicas de vinificación, y lo más importante que yo creo que tiene nuestro país es los aspectos culturales. ¿Por qué los aspectos culturales? Y eso lo repito mucho, porque finalmente cuando llegaron los inversionistas extranjeros y vieron en Chile un potencial para poder desarrollar esta práctica de vinos de calidad, me refiero, porque Chile siempre ha elaborado, o hace más de 200 años que elabora vino,
precisamente vieron la mano de obra. Acá la gente de campo conoce mucho las viñas, ha trabajado en viñedos, sabe hacer vino. Entonces, para el inversionista extranjero, realmente fue el paraíso, porque no necesitaban una capacitación, porque la gente ya sabía los procesos de vinificación. Y además de eso, Chile también es un país prácticamente libre de plagas, es prácticamente orgánico, lo cual hace que el riesgo para poder, obviamente, cultivar sea bastante menor. Y lo más importante, en mi juicio, es que hay muchos viñedos que son bastante antiguos, estamos en viñedos que tienen más de 100, 150 años, que precisamente fueron el ojo de este inversionista extranjero, porque entre más antiguas sean las parras, de mejor calidad debe ser la tendencia de la uva. Y ahí donde se hacen algunos injertos y precisamente es donde elaboran los vinos un poco de mejor calidad para que me puedan un poco entender. Aspectos de clima, particularmente Chile tiene las estaciones del año bastante marcadas, vale decir, los inviernos son muy lluviosos, son muy fríos, y los veranos también son muy secos y muy calurosos. Perfecto para precisamente el cultivo de esta planta, que es la vid. Entonces, finalmente, cuando tenemos un viñedo y en plena época de vendimia, llueve, indudablemente hay muchas probabilidades de poder perder gran parte de la producción. Entonces, el hecho de que sean bastante secos estas estaciones del año son ideales. Y en el caso del invierno, que son bastante fríos, lluviosos, hay lugares incluso donde cae nieve, pues precisamente en la época donde la planta duerme, donde la planta descansa, y es precisamente, genera una reacción precisamente en la planta. De hecho, como anécdota, una de las mejores cosechas de vino de acá en Chile fue la cosecha del año 2010. ¿Y por qué del año 2010? Porque fue el año en que Chile hubo un terremoto, uno de los más grandes del mundo, creo que fue el tercero o el cuarto más grande del mundo, casi 8 grados Richter, y ese sacudión precisamente, o ese movimiento en las parras, hizo precisamente que esa cosecha fuera inigualable. Entonces también entender que no todos los años van a ser las mismas cosechas, ni los mismos resultados, porque indudablemente el clima es bastante adverso. Hay años que indudablemente son mucho más lluviosos y hay años que son indudablemente más secos. Y cualquiera de los dos extremos también afecta directamente a la parra. En el caso de acá en Chile, gran parte de los valles vitivinícolas están rodeados por algunos ríos, porque precisamente de esas confluencias es donde se puede extraer el agua para poder regar algunos viñedos. Hay otros viñedos Exacto. que no necesitan tampoco tanta, o cepas. Por ejemplo, tenemos la cepa país, la cepa que precisamente trajeron los españoles para poder celebrar la Eucaristía, y es una cepa originaria de las Islas Canarias. Nosotros aquí le llamamos que es una cepa eh, nosotros llamamos aperrada, que significa que resiste todo, resiste sequía, lluvia, y siempre da bastante abundante. Antiguamente, me refiero a hace quizás 5 o 10 años atrás, iban más relacionados con vinos de una calidad menor, la cepa país. Sin embargo, hubo precisamente unos enólogos franceses, me llama mucho la atención, ni siquiera fueron de nuestro país, que vieron en estas cepas que son bastante antiguas un potencial bastante grande y empezaron a elaborar o a trabajar vinos de mejor calidad de la cepa país, que antiguamente se hacían vinos artesanales o vinos de campo. Y para mí en este caso no son vinos de menor calidad, no me gusta nombrar esa palabra, sino finalmente son vinos distintos, son vinos un poco más frutosos, son mucho más amables, una graduación alcohólica bastante baja, el cual te permite, por lo menos a nivel del paladar, poder disfrutarlo de mejor manera. Y de hecho en Europa están muy bien cotizados. No son vinos caros, pero son vinos distintos. Y eso precisamente es lo que le llama la atención actualmente al consumidor. Y eso lamentablemente no tuvo mucha visión el chileno, y finalmente tuvo que venir un enólogo francés y decir, oye, están locos, porque gran parte de estos viñedos se van a transformar precisamente en árboles frutales. De hecho, había un proyecto para hacer ciruelas o naranjos, y el francés dijo, no, están locos. Estas parras que son tan antiguas no se pueden, son monumentos nacionales, y de ahí empezaron a trabajar, y obviamente con capacitación, con inyección de presupuesto también a través del Estado, pudieron obviamente los mismos agricultores poder elaborar vinos de mejor calidad, precisamente para poder competir con los grandes monstruos de los viñeteros de Chile.
En el caso de la vid, los climas tropicales, obviamente, o fríos muy constantes, no favorecen al desarrollo de la vid. Hay un factor bastante importante de clima, lo que se llama la oscilación térmica, que es la diferencia de temperatura entre el día y la noche. En el caso generalmente del trópico, no hay mucha diferencia entre el día y la noche, generalmente pueden haber 35 grados en la mañana y 28 en la noche. Sin embargo, acá en nuestro país hay sectores donde en el día pueden haber 34 grados y en la noche baja la temperatura a 12, 14 grados, y es bastante frío. Pero finalmente eso permite de que la uva madure lentamente y podamos conservar precisamente algunas características más frutosas precisamente del vino. Acá en este mapa quiero un poco graficar el mapa de nuestro país. Chile es bastante largo, es bastante extenso. Eh, Parte indudablemente de la primera región, Arique Parinacota, que limita con el país de Perú, al sur de Perú. Y precisamente en ese sector, entre la primera, segunda, tercera región, es un sector que es muy árido. Por consiguiente, hay muy pocos viñedos. Hay un viñedo precisamente que debe tener el 1% de la producción de vino en Chile, que está en la tercera región. Generalmente no son vinos competitivos de gran calidad, pero sí son vinos que representan también un valor cultural para la zona. Hay uno que se llama particularmente Pajarete, que es un vino blanco dulce, hecho de la cepa, hay unos que son hechos de la cepa Moscatel, precisamente que es mucho más amable al paladar, pero finalmente son vinos un poco más artesanales. Eh, los viñedos técnicamente en nuestro país parten desde la cuarta región hasta la octava región, ¿vale? Es en este sector precisamente donde se concentran el 90% de los viñedos de nuestro país, tanto desde el lado, desde la costa, obviamente bordeado por el Océano Pacífico, hacia la cordillera. Generalmente hacia la costa podemos encontrar principalmente viñedos que producen cepas blancas, principalmente, porque son de muy buena calidad. ¿Y qué característica tiene el Océano Pacífico? Que es un océano que es bastante frío. Entonces, generalmente para las cepas blancas, tiene un clima que es bastante, tiene una oscilación térmica entre los 28 y 20 grados. No es mucha la diferencia de temperatura, lo cual permite que precisamente esta uva blanca madure lentamente, concentrando una acidez y una frutosidad única. Además, que particularmente este océano Pacífico, a través de esta brisa, precisamente que es un poco salina, le aporta cierta salinidad a los vinos. De hecho, técnicamente hay una cepa que se llama Gewürztraminer, que es un poquito más dulce, por lo menos lo europeo. Acá en Chile, los que son del sector del costa son salados, lo cual son ideales precisamente para operaciones marinas como pescados y mariscos. Maestro, de estos vinos blancos que nos estás hablando de la parte de la costa, ¿cuál es la cepa que más te gusta o que más te llama la atención? ¿Cuál es la cepa que de pronto más consumes de esas cepas blancas? Mira, bueno, mis favoritas son las dos tradicionales, que es el Sauvignon Blanc y el Chardonnay, pero más allá de la cepa, yo valoro mucho generalmente o trato de buscar vinos por zona. Entonces, generalmente, por ejemplo, en una zona que se llama Casablanca, que precisamente es cerca de Santiago, precisamente hacia la costa, es donde están estos vinos que son un poquito más salinos, que son un poquito muy fruta tropical, mucha piña, mucha maracuyá, mucho durazno, manzana verde, que precisamente Tropical total. lo picante también, esas notas cebollinas, cibulet, también son bastante agradables. A mí particularmente me agrada el chardonnay. Si El tú me tienes que Chardonnay. decir, a mí me agrada más, de hecho hoy día vamos a catar un chardonnay precisamente del Valle de Casablanca, de un viñedo que se llama Casas del Bosque. Es un excelente viñedo. Acá Qué bien. precisamente en el mapa está el valle que les comentaba, que es el Valle de Casablanca. Si se dan cuenta, es un valle netamente costero que está relativamente cerca de Santiago. Estamos hablando aproximadamente de 80 kilómetros de la capital de Chile. Acá en el caso del norte, si bien es cierto, hay una pequeña producción de vino que no sobrepasa los 5%, sin embargo, esta zona principalmente produce uva pisquera. El pisco es la bebida precisamente nacional de nuestro país,
me imagino que para ustedes debe ser como el aguardientico, me imagino. Eh, Que no puede faltar el que no puede faltar, aguardientico. sí, es el destilado que más se consume en nuestro país, y es el primer destilado que tiene denominación de origen de Sudamérica. Precisamente fue en el año 1942, donde el Senado de nuestro país protegió precisamente esta zona con denominación de origen para poder elaborar precisamente esta vía que se llama el destilado, que es el pisco, que es el aguardiente de uva, precisamente para proteger a los productores y agricultores de la zona, porque en el resto del país también se estaba produciendo la misma característica, pero en otra zona y se vendía igual como pisco. Entonces fue una manera de poder proteger, no, pisco solamente es lo que se produce en la tercera región, que es un 4%, y el 96% del pisco se produce precisamente en la cuarta región, y actualmente hay un boom bastante grande de esta bebida que también compartimos de esta denominación de origen con los hermanos peruanos, ¿vale? Hay una rivalidad, ¿sí? ¿No? Que el pisco es chileno, es peruano, pero la verdad es que son dos productos totalmente distintos. Yo no puedo decir de que el pisco peruano sea mejor o el chileno sea mejor. Yo creo que son dos productos totalmente distintos, totalmente versátil también para coctelería, que no cabe ese cuestionamiento de que si uno sea mejor que otro. Yo creo que no, yo creo que son distintos, y también hay que aprender a admirar también el producto de los países hermanos. Y Completamente, continuando con completamente, maestro. Incluso aquí en Colombia estamos haciendo el proceso también de denominación de origen de nuestra primera bebida. Y es una bebida tradicional y artesanal que viene y data desde más de 350 años. Y es llamado el biche. Más adelante que tengamos el recorrido, que de pronto puedas venir a visitarnos, haremos una cata y un recorrido por estas bebidas tradicionales de Colombia. Y es encantado. espectacular, ¿vale? ¿Y Y esa esto bebida se da en que algún tú lugar en dices, especial de Colombia, Medardo? claro que sí, en la región pacífica de Colombia. En la Ah, región perfecto. pacífica de Colombia, el biche. Y esto que acabas de decir es algo muy importante y qué chévere que tú lo digas directamente en esta charla. Son dos productos diferentes, tanto el pisco peruano como el pisco chileno. Son diferentes, pero tienen una muy buena calidad y estructura, como tú lo dices, un ADN diferente. Y hablar de los valles vitivinícolas de Chile es hablar de mucha inmensidad de vinos, de viñedos, de viñas, e incluso esta semana estuve con mis estudiantes viendo el tema de Chile y conociendo Chile a través de sus valles, y es espectacular ver de cómo trabajan directamente algunas tierras áridas en ciertas zonas de los valles y otras tierras que tienen la estructura de la caída de las aguas y afluentes de la cordillera central. ¿Sí? Es espectacular poder ver ese gran cambio y ese desarrollo vitivinícola que la tierra chilena adoptó y evolucionó a la perfección. Exactamente, tal como lo mencionas tú, ha ido evolucionando, y por eso te decía, más allá de una cepa determinada, es totalmente distinto un chardonnay de la cuarta región a un chardonnay, por ejemplo, de la octava región, donde de partida hay una separación aproximadamente más de 800 a 1000 kilómetros. Entonces también eso hace que tenga una diversidad de clima. No es que el del norte, al igual que el pisco, no es que el del norte sea mejor que el del sur sea mejor que el del norte, son distintos. Y eso Son precisamente diferentes. son diferentes, y es eso precisamente lo que uno tiene que valorar. Acá, por ejemplo, es lo que yo te comentaba, aquí está el Valle de Itata, porque los españoles cuando llegaron precisamente a conquistar nuestro país, llegaron al sur de nuestro país, a la octava región, en un puerto que se llama Talcahuano, que es uno de los puertos más grandes de Chile, y es ahí donde se introduce precisamente en ese valle que se llama el Valle Tata, la cepa país. Y es en este valle donde gran parte de los agricultores vendían la uva al kilo a un peso irrisorio. Estamos hablando de eh, 10 centavos de dólar al kilo, era un precio que los agricultores decían no me conviene tener estos viñedos, eh, porque precisamente estaba esta uva país que no era bien vista, hasta que llegó este enólogo francés y dijo, no, están locos, eso es un monumento a la cultura, y ahí empezaron a trabajar con algunos organismos gubernamentales, prestando el apoyo precisamente a los agricultores, y ya pasaron de ser agricultores a ser viñateros. Entonces fue un paso bastante grande, lo cual permitió también poder mejorar las expectativas económicas de ese sector, de las personas de ese sector, y también un tema motivacional, porque es bastante motivacional decir a las personas cuando cosechaban todo el dinero que invertían en cosechar para después que te compren un precio bastante bajo. Y este personaje francés dijo, no, están locos, hagan ustedes sus vinos,
Y él precisamente agarró estos vinos y empezó a llevarlos a Europa y hasta el momento hay un boom bastante grande. Y no son vinos caros, ojo, son vinos bastante baratos, no tienen paso por madera, son vinos simples, pero bastante ricos porque lo importante es la calidad de la fruta y eso es lo que finalmente se valore y se ha trabajado bastante bien en los últimos años. Aquí de manera resumida les voy a hablar un poco de cómo llegó el vino a América, principalmente. Lo trajeron, como dije en un principio, los españoles, con el objetivo de poder celebrar la Eucaristía en misa. Fueron plantando desde el norte de América hasta por el sur. Indudablemente se dieron cuenta que hay algunas partes que se da muy bien, y hay en otros sectores que no se daban tan bien. Acá en Chile, bueno, particularmente de mi país, precisamente en este sector del sur, empezaron a plantar y rápidamente fueron rápidas plantas muy vigorosas, con mucho rendimiento, lo cual le llamó la atención, y así fueron plantando precisamente del sur hacia el norte. Y es precisamente en este sector donde se encuentran precisamente las parras más antiguas. Bueno, fueron tan bien, o se dio tan bien precisamente la vida acá en América, que algunos europeos hicieron algunos injertos y se lo llevaron precisamente a una Europa para poder obviamente trabajar y poder mejorar precisamente el proceso de vinificación. Pero el error que cometieron es que cuando se llevaron estas plantas a Europa, se llevaron una mosca que se llama la filoxera. Esta mosca filoxera precisamente ataca la raíz de la planta y difícilmente uno se puede dar cuenta, deposita su huevo precisamente en las parras y destruye prácticamente los viñedos. Arrasó con mucho los viñedos. Ahora, comparto esta imagen porque precisamente dicha mosca trajo hambruna precisamente en el continente europeo, que muchos sectores de Francia vivían precisamente del vino, vivían precisamente del proceso de vinificación, y realmente esto fue realmente caótico para ellos. Y ahí en ese momento hubieron precisamente una cepa que se llama Carmener, que fue extinguida gracias a esta mosca, y particularmente apareció en el año 1994 en nuestro país, y la descubrió también un enólogo francés que estaba con algún alumno precisamente enseñando el proceso de vinificación, se dio cuenta que entre Merlot estaba el Carmener, y decía, oye, pero si esto no es Merlot, y lo mandó precisamente a universidades europeas para que obviamente investigaran y ratificaran que precisamente no era Merlot, y se dieron cuenta, voilà, que era el Carmener, cepa extinta en Francia. Y particularmente esta cepa se da, pero muy bien en nuestro país. Y irónicamente o culturalmente se da muy bien con los platos criollos y preparaciones de campo de nuestro país. Es algo que es como un match, que digo yo, que se da bastante bien, es increíble. A mi juicio, creo que los mejores carmeneros del mundo pueden estar acá en Chile. Sin embargo, en el comercio, lamentablemente el consumidor chileno no es muy amante de esta cepa, prefiere muchas veces el Cabernet Sauvignon. Por consiguiente, lo que nosotros llamamos un vino que consumidamente consumimos en casa, un vino de $7, de $10, un vino calidad de Carmener es muy poco probabilidades de encontrar. Generalmente cuando encontramos un buen Carmener es sobre los $20, $30, y es una cifra que no todos están dispuestos a pagar, un poco elitista. Pero sí, por ejemplo, hay muy buenos Cabernet Sauvignon en ese rango de precio, pero no así Carmener. Entonces, ahí hay una especie de sentimiento encontrado, básicamente. Completamente, y es mercadeo, prácticamente muchos dicen que es mercadeo, se ha vendido como la cepa icónica de Chile, siempre la Carmener, y tiene muy buenas características. Hoy en la tarde incluso estaba en una cata de Carmener y catamos 2 Carmener en cata lineal, y los sabores son completamente diferentes a lo que se puede desarrollar, pero lo que tú dices es muy cierto. Yo también tengo un Cabernet Sauvignon acá chileno, ¿sí? Para ahorita, para nuestra cata que ya vamos a iniciar porque el tiempo nos apremia, ¿sí? Y el Cabernet Sauvignon de Chile explota muy buenas características y es completamente diferente al Cabernet Sauvignon de Francia y de cualquier parte del mundo, pero tiene unas características únicas el Cabernet Sauvignon chileno. Sí, es muy amable de tomar, es muy fácil de beber. Eh, la verdad es que en general en Chile tiene esa particularidad que los vinos precio-calidad son bastante buenos. Y de hecho, como anécdota, vino precisamente esta crisis norteamericana en el año 2008, 2009,
y hubieron muchos viñeteros chilenos muy angustiados, porque indudablemente esta crisis fue internacional, preocupados por la sobreproducción de vino y que no pudieran vender o comprar en el mercado extranjero. Y en el buen sentido de la palabra, se fueron a Asia, que era un mercado que estaba recién emergente, y vendieron los vinos chilenos precisamente de calidad a precios bastante accesibles, con la intención de no quedarse con sobrestock ni perder el producto. Entonces, precisamente el mercado asiático se volvió loco con los vinos chilenos porque precio calidad estaban bastante bien. El problema fue que se recuperó la economía y los asiáticos quisieron pagar el vino al mismo precio. Entonces ya en Chile no podíamos, oye, vamos a tener que subir el precio, se mejora la economía. No, porque generalmente los asiáticos son muy estrictos, entonces si tú le vendes a ese precio, le tienes que mantener y si tú le subes, ellos te dejan de comprar. De hecho, un amigo que se dedica en esa área, son muy buenos clientes, muy fieles los asiáticos. Eh, pero claro, por este mismo motivo, no es llegar y subir el precio. Pero bueno, gracias a esa estrategia, finalmente, el vino chileno anda muy bien en el mercado asiático, específicamente en el mercado chino, y se consume bastante bien porque es un vino a nivel precio-calidad bastante accesible. De hecho, los vinos premium, que son más caros acá en Chile, los puedes encontrar a un precio muy parecido en Asia. No los más baratos, pero sí los más caros andan entre, no sé, 150 o $200 más o menos los puedes encontrar prácticamente el mismo precio. Y eso habla precisamente que todavía los venden bastante accesible al mercado asiático. Completamente, completamente. Incluso aquí en Colombia, los vinos económicos, aquí la línea de vinos económicos que encontramos de Chile es muy alta. Vinos muy, muy económicos y costo-calidad, costo-beneficio también es muy favorable. ¿Sí? Vinos de Correcto. muy buenas calidades chilenos, también en muy buena estructura y muy económicos. Bueno, vamos con lo que vinimos, maestro, vamos con maridaje, que nuestros invitados están ya que se toman el vino y ya nos apremia el tiempo. Y nos Pues, podemos extender todo el semestre hablando de vinos el día de hoy, pero vamos con me voy a apremiados trasladar al maridaje. me voy a trasladar acá a mi... Un momentito. Me Ok, tengo que ok. mover. Dale, y Ahí está. mientras tanto yo les voy contando a todos nuestros asistentes que la invitación del día de hoy también es a realizar un reconocimiento alrededor del vino, ¿sí? Y la parte del pues, costo de los vinos en Chile es muy económico y como lo decía el maestro, más que todo va enfocado directamente a la calidad y también al desarrollo tecnológico que implementó Chile al desarrollo de los vinos. Dentro de esta característica cuentan con tecnologías de punta en los viñedos y en las bodegas, en los sitios específicos donde elaboran el vino, ¿sí? Cuentan con unas tecnologías de alta calidad y de alto desarrollo y eso ayuda y aploma directamente el precio del vino en Chile. Algo muy importante es que vamos a encontrar en el mercado muchas veces vinos muy económicos y vamos a tener como miedo, ¿no? Vamos a tener miedo de ese vino, pero no, directamente lo que decía el maestro es muy cierto. Se ha desarrollado y se ha elaborado y se ha vinculado un tema alrededor del vino chileno muy enfocado a las características de que podemos encontrar muy buenos estándares de calidad en un producto y en un vino, ¿sí? A un muy buen precio asequible. Incluso vinos premium y ultra premium que en el mercado aquí en Colombia pueden estar alrededor del 1.200.000, 1.500.000, 2 millones. Se pueden encontrar muchas veces en Chile o en diferentes partes del mundo en $100, 370.000, 350.000 pesos y demás. Adelante, maestro. Ahora sí, desde aquí, desde mi comedor, bueno, tengo algo que generalmente preparo también para mis clases. Es un pequeño snack generalmente para poder acompañar los vinos. Siempre es importante acompañar los vinos con un bocado. Puede ser algo tan simple como un grissini, un trozo de pan, una galleta, o un bocado más complejo también como un jamón que tiene un jamón curado que tiene cierta salinidad, o un queso maduro que ese sabor o esa textura grasa también hace que sea bastante interesante. También siempre contar con un poco de fruta fresca, que en este caso manzana verde, con un poco de eso acidez, ayuda a limpiar el paladar. Tengo acá también un queso maduro, que es el queso manchego. Eh, Generalmente también es muy interesante algunos maridajes con un chutney o alguna enfermedad o algo dulce para poder generar este maridaje por contraste un poco
siempre lo que pasó con Ratatouille, cuando come un queso y una fruta, o ese dulzor, grasa, el dulzor realmente es una explosión de sabor. Siempre por eso generalmente lo acompaño con alguna mermelada, y acá tengo un queso, en este caso un provolone, que es un queso un poco más firme. Volviendo a lo mío, a lo más importante, tengo acá mis 2 copas de vino. Generalmente tengo mi stock de copas precisamente ideales para poder compartir buenos vinos. Acá tengo 2 vinos. Este que vamos a degustar es un chardonnay, que es de la viña Casa del Bosque, y viene del Valle de Casablanca, uno de los valles que, en mi opinión y a mi juicio, tiene unas cepas blancas bastante interesantes. No solamente Sauvignon Blanc y Chardonnay, que técnicamente el Chardonnay llegó a nuestro país para la elaboración de espumantes, que es una de las cepas que más se implementa para la elaboración de espumantes. Y decidió quedarse, y de buena manera. Este particularmente tiene esa salinidad, esas notas un poco mantequilla, esa frescura, esa acidez, que realmente me encantan de los vinos blancos. Y acá tengo este es un Gran Reserva, este es un vino tinto de la viña Conchitoro. La viña Conchitoro actualmente es la viña más grande de acá de Chile. De hecho, incluso en algún momento era auspiciador del equipo de fútbol Manchester United. Imagínense cómo ha entrado en el mercado europeo. Tiene los vinos más conocidos, que hay uno que se llama el Casillero del Diablo. Y yo me acuerdo precisamente cuando era pequeño, era uno de los vinos, estoy hablando a principios de los años 90, el Casillero del Diablo, un vino que tiene un precio aproximadamente de $7. Era el mejor vino que había en el mercado en nuestro país, a principios de los 90, imagínense. Actualmente no, actualmente hay vinos que son obviamente mucho mejores, pero fue precisamente uno de los primeros productos que se en el mercado de mejor calidad. Recuerden que finalmente fue a principios de los años 90, a fines de los 80, donde a través de esta estabilidad económica llegaron estos inversionistas extranjeros, y gracias a esa capacidad, precisamente con la tecnología, les permitió precisamente poder elaborar vinos de mejor calidad, que son que actualmente se elaboran. Acá voy a descorchar. Chao, chao, diles a todos, chao. Voy a proceder a descorchar Siempre se le saca la parte del gollete por un tema de higiene. En este caso yo soy zurdo, lo descorcho por el lado con mi mano izquierda. Sin embargo, el servicio es muy importante, que se tiene que desarrollar con la mano derecha, por un tema netamente de protocolo, porque si lo sirvo por el lado izquierdo, técnicamente le estoy dando la espalda a nuestro comensal, y eso sería no muy óptimo. Este Cabernet Sauvignon es un Gran Reserva originario de la viña Conchitoro, y este pertenece al Valle del Maipo, vale decir, acá de Santiago, muy cerca, hacia un sector un poco más de campo. Estamos hablando de unos 60 kilómetros de acá de Santiago, y está un poco más cerca hacia el lado de la cordillera. Todos estos climas más hacia el lado de la cordillera precisamente hacen de que sean veranos un poco más calurosos y noches mucho más frescas, lo cual son perfectas, idóneas precisamente para la elaboración de estas cepas tintas. En este caso, Concha y Toro, maestro. Entonces vamos con un Concha y Toro. Y Jimena Patiño desde México nos dice, desde México nos están acompañando. Hablando en términos de exportación, ¿en qué posición se encuentra Chile con la exportación de sus vinos? ¿Y qué tanta presencia tiene en el mercado internacional? Jimena, esta bodega Concha y Toro, que yo incluso tengo un frontera de Concha y Toro, también te estoy acompañando con la misma viña, Concha y Toro. Esta bodega Concha y Toro está en más de 145 países del mundo. Jimena Patiño, ¿qué tal ese dato? De los 194 países del mundo, Concha y Toro es el único vino, es el segundo vino más popular en el mundo, o la viña más reconocida en el mundo. Más de 145 países del mundo, en sus diferentes gamas de trabajo, en el Frontera, en el Casillero del Diablo, en el que tiene el maestro, que es un Gran Reserva, eso es un Gran Reserva. En las diferentes áreas como tal, o los diferentes niveles de vinos que tiene esta bodega, tiene un muy buen nivel de exportación. Concha y Toro tiene muy buen desarrollo internacional y posicionamiento en exportación. Eso es correcto, es la viña más grande de nuestro país, tanto en su volumen de producción, además de eso son distribuidores, ellos también
comercializan muchos otros vinos de otros viñedos. Y respondiendo un poco a la pregunta, actualmente la exportación o qué participación tiene Chile en el mercado mundial de vinos, tiene aproximadamente una participación entre un 7 y un 8%, que no es una cifra menor, ojo, es una cifra bastante grande. También hay que entender que Chile se exporta el 85% de la producción. O sea, por eso que actualmente nuestro país, dentro de los rankings precisamente de exportación, es uno de los países que es tan pequeñito, porque también hay que entender que indudablemente exportamos prácticamente lo mismo que Argentina, y Argentina solamente en espacio nos duplica. Pero los argentinos en este caso tienen un gran porcentaje de consumo de vino per cápita en su país. En Chile no es tanto así. En Chile tenemos un consumo aproximadamente per cápita de vino aproximadamente entre 11 y 12 litros de vino al año, que es bastante bajo, a comparación a Argentina, que está cerca de los 18, de los 20. Prácticamente nos duplica. Y siendo que indudablemente el vino también para nosotros representa un valor cultural bastante grande. Por lo menos gran parte de los chilenos reconoce la cepa. De hecho, tengo muchos amigos extranjeros, muchos amigos precisamente colombianos, venezolanos, y precisamente ellos, además de diferenciar un par de cepas, conocen el blanco y el tinto. Entonces, claro, ellos se asombran porque generalmente los chilenos conocen un poco más de vino, indudablemente, y eso está en nuestro ADN, en nuestra parte cultural. Bueno, vamos en este caso, a servir siempre con la etiqueta mirando a ustedes, que son mis clientes. Voy a proceder a servir el vino tinto y voy a ofrecer o voy a servir este chardonnay, en el caso de los que tengan vino blanco. Hay algo bastante importante que siempre me preguntan. ¿Hay que tener algo para poder catar vino? ¿Qué es lo que necesito tener para catar vino? ¿Qué implementos? La verdad es que sí, se necesitan más que implementos. Lo primero que todo, estar relajado, estar tranquilo, estar sentado. Dejar que nuestros sentidos precisamente, como lo digo yo, cuando se te pone la piel de gallina, y eso generalmente uno se relaja. El objetivo no es precisamente empezar a encontrar aromas y sabores a tontas y a locas, es relajarse, y hay personas que tienen la particularidad de poder percibir 4 o 5 aromas, y hay personas que perciben 1 o 2 aromas. Los aromas, con las características que nosotros encontramos en los vinos, generalmente, lo digo para que me puedan entender, está todo nuestro disco duro, que es prácticamente todo lo que nuestra memoria en el transcurso del tiempo ha grabado. Y muchas veces me ha pasado muchas veces que de repente cantan un vino que tiene características, por ejemplo, tierra húmeda, y te dicen, wow, este vino me llevó al campo de mi abuelo. Oye, sí, sí, entonces el vino muchas veces, sin necesidad de probarlo, te puede transportar a un lugar y realmente sentirse bien. Y también importante, más allá también de acompañarlo de un buen alimento, que sí es importante, también acompañarlo de una buena compañía, de una buena conversación. Indudablemente, si yo cato un vino estando enojado, estando triste, es muy distinto a cuando yo cato un vino estando contento, o cuando cato un vino cuando estoy celebrando. Entonces también va relacionado un poco nuestro estado de ánimo, y eso también muchas veces influye, porque de repente tú pruebas un vino hoy y lo pruebas 3 meses después, oye, pero no estaba igual que la otra vez. Y a lo mejor no es culpa del vino, a lo mejor también es culpa del momento. También es importante entender la temperatura exterior, no debe haber mucho frío, no mucho calor. Indudablemente cuando hace mucho calor también no es muy cómodo degustar alcohol. Pero el objetivo precisamente es relajarnos y aprovechar obviamente esta situación. En el caso voy a probar, bueno, los que tengan su copa de blanco, su copa de tinto, yo voy a partir en este caso con este blanco. El vino se analiza desde obviamente de todos los sentidos, del factor visual, olfativo, gustativo y también del oído. Y me preguntan, ¿y cómo yo puedo catar un vino a través del oído si no? Yo siempre no puedo meter la oreja dentro de la copa, pero sí, se puede. Cuando generalmente te sirven un vino, uno puede escuchar la densidad del vino. Y cuando el vino tiene una densidad o es un vino más bien ligero, son sonidos que son más bien agudos. Y si es un vino que tiene más cuerpo, como este Cabernet Sauvignon,
son sonidos obviamente mucho más graves. Entonces, si a mí me tapan los ojos y sirven el vino, yo puedo identificar automáticamente si es un vino ligero, como un blanco, o si es un vino que tiene estructura y cuerpo, como es el caso de un vino tinto, solamente con el oído. La primera parte del análisis sensorial, indudablemente, es tener un fondo blanco para poder analizar los matices y los colores y la característica del vino. En este caso, este vino tiene un color, un amarillo pálido. Si yo agito la copa, perdón, puedo analizar también un poco la densidad del vino, y eso ahora también si es un vino más bien ligero, o es un vino que tiene un poquito más cuerpo. Particularmente este Chardonnay, es bastante fresco, pero tiene un pequeño paso en madera de 3 meses. Entonces si yo lo comparo con un Sauvignon Blanc, es un vino que tiene más estructura. Pero si yo lo comparo con el vino tinto, es un vino que tiene un cuerpo más bien ligero. Entonces, analizando un poco, también en este caso es un vino transparente. Hay algunos vinos que son un poquito más turbios, un poquito más sucios, generalmente son vinos artesanales, y no siempre tienen un buen proceso de filtrado. Pero eso no es un defecto, finalmente es una característica y es un vino distinto, como lo habíamos mencionado. Entonces, vamos a la parte olfativa, que es la primera etapa. Es importante agitar un poquito la copa, siempre tomarla de la base, nunca manipularla de la parte superior, de lo contrario, estamos incorporando, sumando temperatura al vino, y es precisamente lo que no debiésemos hacer. La temperatura del vino es bastante primordial, porque precisamente a través de la temperatura vamos a aprovechar de mejor manera sus características organolépticas, que es lo que percibimos a través de los sentidos. Y también no está bien mencionar que, por ejemplo, muchos alumnos me dicen, ¿a qué temperatura se toma vino tinto? A la temperatura ambiente. Eso es una respuesta incorrecta, porque si la temperatura ambiente del verano es de 35 grados y la temperatura ambiente del verano es de 20, o sea, del invierno es de 20, indudablemente hay mucha diferencia de temperatura. La temperatura ideal es aproximadamente los 16 grados. Yo siempre sugiero que, generalmente en la época que hace mucho calor, el vino tinto, refrigerarlo en la puerta del refrigerador 2 horas antes de servir, para poder, obviamente, bajar un poquito más la temperatura, y eso hace que también el vino sea mucho más amable al paladar, y podamos percibir de manera menos intensa el alcohol, que hay mucha gente que le molesta la presencia del alcohol. La idea es que aparezca este sabor a fruta, este aroma quizá a chocolate, a berries, redondo, y al final aparezca de manera complementaria el alcohol de manera positiva. Vamos entonces con el vino blanco. Lo agito un poco, y indudablemente cerrar un poco los ojos y poder apreciar los aromas que encontramos en la copa. Generalmente al principio nos cuesta mucho. Yo siempre también trato de transmitirle un poco a mis alumnos que analicen la intensidad de lo que perciben. ¿Cómo relaciona la intensidad? Por ejemplo, este vino particularmente tiene mucho aroma a piña. Entonces yo primera vez voy, wow, siento la piña. Segunda vez, wow, persiste la piña. Entonces tenemos un aroma más bien presente o un poco más intenso a piña. No me gusta ocupar realmente la palabra fuerte, que muchas personas mencionan, porque precisamente fuerte puede ser algo bueno como algo malo. Lo que sí debo mencionar, y como vocabulario técnico, siempre hablar de aromas y no de olores. Los olores generalmente uno los asociona a los hedores, y los aromas generalmente son más bien positivos. Es un tema también de vocabulario técnico, y además que suena mucho mejor hablar de estos aromas o estas características. Entonces este particularmente tiene aromas muchos aromas a piña, fruta tropical, notas a durazno. Siempre, generalmente, los vinos blancos podemos encontrar estas notas cítricas, muy común generalmente en el limón o en el pomelo, y que son realmente muy agradables. Generalmente los vinos blancos, al momento de catar, por lo menos en la parte olfativa, son mucho más amables que los tintos, por lo menos por la experiencia de los alumnos, porque les es más fácil captar los aromas del vino blanco. Vamos a la parte gustativa. En la parte gustativa es bastante importante mencionar que debiésemos incorporar un poco de oxígeno a nuestro, como el ejemplo que les voy a dar ahora. Incorporando el oxígeno, se abre un poco el vino
y podemos apreciar su sabor. En este caso, este particular, es un vino que tiene una acidez media, muy rica. La acidez tiene, el vino blanco tiene que tener una acidez rica. Precisamente la acidez también hace que las papilas gustativas también eh, las glándulas salivales también se empiezan a activar, que es precisamente lo que se llama, o técnicamente, ser un poquito más jugoso en el paladar. Y eso generalmente lo hace la acidez de una manera agradable. Los vinos sí tienen que tener una acidez. Generalmente yo siempre comparto esta experiencia. En las primeras catas con mi alumno, cato un vino en caja, que generalmente es un vino un poco más barato, y un vino en botella. Generalmente los vinos en caja tienen la particularidad que tienen una baja graduación alcohólica, y el nivel de paladar son bastante dulces, muy amables para tomar. Cuando prueban un vino blanco de mejor calidad, su primera reacción es: profesor, está ácido, como hablando de un defecto. Sí, le dije yo, los vinos tienen que tener una acidez rica. Lamentablemente, el vino que normalmente se toma en caja es precisamente mucho más amable, baja graduación alcohólica, no te molesta el alcohol porque tiene muy poco alcohol. Aquí te puede molestar un poco el alcohol, porque indudablemente. Este particularmente tiene 13,5 grados de alcohol. Es un Chardonnay reserva. Entonces, ahí los alumnos les cambia un poco el paradigma y empiezo también a educarlo. No significa que el vino en cartón sea malo, pero también entender que son vinos distintos y también son más amables de tomar y están hechos precisamente para eso, precisamente para que el consumidor, de lo contrario, si sería muy malo, la gente no lo consumiría. Pero la verdad es que los vinos en caja, no tengo nada en contra de ellos y se puede ocupar mucho en coctelería y claro, uno si va a maridar un producto bastante bueno, también hay que relacionarlo. También entender una lógica dentro del maridaje. Generalmente, cuando vamos a maridar un vino con un alimento, siempre hay que entender una lógica que es fundamental. Vinos ligeros, alimentos ligeros. Vinos con cuerpo, vinos que, digo, que son musculosos, o con esteroides, que son vinos realmente muy tánicos, debiesen ir con alimentos obviamente mucho más complejos, como por ejemplo alimentos más ricos en grasa o de sabores un poco más intensos. Otro ejemplo también, vinos elegantes, vinos premium elegantes, también debiesen ir maridados con alimentos elegantes. Es un poco esa dicotomía. Si tú tienes o gastaste $300 en una botella de vino, generalmente lo vas a maridar con un alimento acorde a lo que tú estás pagando. Yo siempre es como que tú te compres un Ferrari y le pongas el combustible o el aceite de menor calidad. Es como, no, si tienes un Ferrari, realmente tiene el dinero para poder comprar buena benzina o combustible o buen aceite. Entonces, eso es muchas veces lo mismo con los vinos. Particularmente, este blanco está muy fresco, muy chispeante. Es un Chardonnay. Yo estoy acompañándote, maestro, con un Sauvignon Blanc, también chileno, y tiene características completamente diferentes. Este tiene incluso notas lácticas, tiene notas de leche, notas, estructuras de mantequilla, muy diferentes a las del Chardonnay, ¿no? Completamente diferentes. Y eso queremos que se lleven nuestros invitados el día de hoy. Cada botella de vino es un mundo diferente. Y como lo decía el maestro, lo que vamos a evaluar es la acidez, la estructura jugosa, y algo muy importante, encontramos también vinos con notas salinas, notas de sal, que hablaba el maestro también dependiendo de las tierras. En el café pasa lo mismo. En las catas de café muchas veces encontramos notas salinas también en el proceso de catación y evaluación de café. Y la estructura aromática y de sabor y de desarrollo del sabores directamente en el café es mucho más agresiva que incluso en el vino. Y es un arte. La invitación del día de hoy es para que se involucren y que generemos esa cultura de catar, de identificar, de probar y de disfrutar una bebida. Maestro, salud. Santé. A votre santé. A votre santé. Y para todos nuestros asistentes, salud. Particularmente también tiene algunas notas lácteas. Yo las asimilo, las comparo mucho, lo que acá en Chile se llaman las cabritas, o creo que en Colombia se llaman las cotufas, pueden ser, que son con mantequilla. Me recuerda perfectamente eso, porque tiene esas notas también un poquito lácteas. Por eso también anda muy bien con algunos quesos estos vinos blancos. Bueno, también hay que reconocer que, como dices tú, yo creo que valoro mucho el tema de compartir una botella de vino, una buena conversación. Yo creo que eso también es fundamental, independientemente del vino que estemos degustando.
yo creo que con una excelente compañía, yo creo que sería lejos, a mi juicio, la mejor, la mejor, la mejor armonía. Y como tú dices Excelente. también, Algo que nos están preguntando ahí, maestro, de pronto para ir de pronto finalizando, es el por tema del supuesto. maridaje. ¿Cómo hacemos el maridaje en boca entre el vino y un queso, o el vino, una fruta y demás? Para que tú nos expliques ese proceso, por favor. Bueno, básicamente es poder identificar con qué producto, porque indudablemente hay algunos vinos que son para comer y hay algunos vinos que son para tomar. Se entiende que hay algunos vinos, como por ejemplo este vino tinto, que tiene una gran carga de taninos, es idealmente acompañarlo con un bocado o con un alimento. Hay vinos tintos que son muy ligeros, que te lo puedes solamente con una buena conversación, lo puedes maridar. Para poder elaborar, por ejemplo, un vino que tenga esta característica, como por ejemplo en el caso del tinto, este es un gran reserva, vale decir, es un vino que tiene un paso por madera, tiene un añejamiento en botella, y tiene precisamente una carga de vino bastante grande, es ideal acompañarlo con algunos alimentos indudablemente un poco más grasos, idealmente por cocciones de carnes, por ejemplo, secas, ¿vale? También un poco destruyendo mucha la mitología que también es muy común, que el vino blanco dice que está muy bien con los pescados y mariscos. No siempre es así. Hay que también tener en consideración al momento de un maridaje, más allá de la proteína, porque yo puedo tener un pescado a la plancha, muy sencillo, muy fácil de hacer, pero si lo acompaño con un puré de papas o con unas papas a la crema, indudablemente necesitamos un vino con más de cuerpo. O ese mismo pescado a la plancha, también lo podemos acompañar con un guiso de vegetales. Ahí necesitamos quizás un vino más blanco, un vino más ligero. Entonces, más allá de una cepa o la estructura del vino, también es saber con qué lo acompañamos, con qué salsa también se puede acompañar. Y respondiendo un poco a tu pregunta, indudablemente está siempre la pregunta, ¿es el alimento primero y después el vino? ¿O el vino primero y después el alimento? Yo creo que depende. Indudablemente la armonía tiene que ser entre el vino y el alimento, pero si aquí el protagonista es el vino y tú en base al vino haces una cena o un almuerzo, indudablemente lo primero que debiésemos degustar es el vino, porque precisamente la estrella y a través del vino es que nosotros probamos los alimentos. Si, en mi juicio, si en el caso contrario, si la estrella precisamente, no sé, pues la carne o la guarnición o el plato del chef, finalmente es el vino que va a acompañar. Indudablemente tiene que haber un match, tiene que tener indudablemente esta armonía. Por lo menos de mi experiencia en el hotel donde trabajé, se trabajaba mucho esa parte de la armonía. Todos los meses había lo que se llama winemaker dinner, que era una viña, hacía una cena especialmente con platos especialmente modificados por el chef. Y ahí indudablemente hubieron aspectos que, bueno, lo comento, había un vino que tenía muchas características de tabaco, y el chef decía, ¿cómo incorporo el tabaco en un plato? ¿Cómo llego a que la comida tenga un sabor a tabaco, pero sea un sabor elegante, porque no es lo mismo el tabaco que el cigarro? E hizo una salsa de miglas, que es una salsa a base de carne, que técnicamente son 48 litros de fondo, que se reducen a 3 litros, o sea, prácticamente es como una almíbar. Y esa mezcla o esa salsa de reducción de carne la mezcló con tabaco fresco. Y realmente generó un sabor inigualable, y indudablemente fue la salsa para un trozo de carne, que no tiene un filete, un lomo. Y realmente con el vino, con las características de tabaco, fue realmente una explosión de sabor. Y en general yo creo que con el tema del maridaje también hay que entender que también va dependiendo de los gustos personales. Pero indudablemente hay algunos factores en común que debiésemos tener en consideración, que son precisamente algunos mencionados. Completamente, completamente. Incluso con lo que acabas de darnos directamente de la parte de maridajes, que es esa nivelación y esa explosión de sabores entre un alimento y una bebida, quiero contarles que ese chardonnay que el maestro nos está presentando el día de hoy iría perfecto con un ajiaco colombiano. Que el ajiaco es una sopa tradicional nuestra a base de 3 tipos de papas y que va en reducción, y dentro de sus ingredientes lleva crema de leche también. Va a explotar muy bien con las notas lácticas y también va a complementar el sabor del pollo, explotar ese sabor y a buscar una acidez redonda entre el ajiaco y los ingredientes y complementos del ajiaco y nuestro chardonnay.
al igual que nuestro vino tinto que estamos trabajando. Perfecto con los asados chilenos, que los asados chilenos son deliciosos. Tuve la oportunidad de estar un tiempo estudiando en Santiago, la parte de los vinos también, y en Casablanca, con diferentes bodegas, y es espectacular los asados, los chorizos. Hay unos chorizos espectaculares madurados también en Santiago de Chile y en diferentes zonas de Casablanca, y con los vinos tintos van a explotar perfectamente. Aquí en Colombia tenemos varios embutidos, todo lo que son chorizos nuestros, y no puede faltar nuestra morcilla o nuestra, más que la morcilla, la longaniza tradicional de Colombia, que también es un tipo de embutido que lleva un proceso de maduración. Va a explotar muy bien con un vino tinto chileno, bien sea la Carmener o bien sea la Cabernet Sauvignon. Yo te estoy acompañando con la Cabernet Sauvignon del Frontera, de Casa Conchaitoro. Ese Frontera es precisamente del mismo valle de este vino, que es precisamente el Valle Maipo, donde está ubicado este monstruo, yo digo que es precisamente este viñedo Conchaitoro, que actualmente en Chile, bueno, es el viñedo más grande, y después viene otro que se llama San Pedro, que también es otro monstruo. Ahora, también en Chile hay muchas viñas boutique también que son muy interesantes, que tienen propuestas bastante alternativas, que no siempre llegan al mercado, precisamente al retail, lo que se llama que es el supermercado o los locales más accesibles, pero sí la podemos encontrar en pequeños locales especiales, y sí, hay una propuesta bastante interesante de pequeños viñateros nacionales que realmente están dando mucho que hablar, y también son muy majaderos en apoyar precisamente a los pequeños productores, porque no es fácil entrar en un mercado que es tan competitivo como el nuestro. Entonces, donde hay mucha variedad, realmente no es fácil. Y generalmente el chileno tiene la particularidad, para bien o para mal, que es muy fiel a un producto. Siempre elige el mismo, y tratar de que pruebe otro a veces es un poquito más complejo. Pero de a poco se está dando precisamente esa posibilidad, y precisamente el público chileno está tratando de probar también otras cepas que no son son menos tradicionales, para obviamente poder llegar al mercado y disfrutarlo de mejor manera. Exacto, nos dice uno de nuestros invitados, el encaje perfecto y la armonía entre los vinos tintos y el tartar, genial. Este Cabernet Sauvignon, por ejemplo, que yo tengo, tiene unas notas a cacao geniales. Tengo en mi platico jamón, queso, fresitas y un chocolate. Tengo un chocolate al 75%, al 75%. Uy, no haga eso, maestro, con trufas, no. También el chocolate anda muy rico, efectivamente, tal como tú mencionas. Y mi maridaje, el maridaje que he escogido de estos dos vinos con mi plato que tengo, y quiero que todos los invito a que lo hagan después en casa. Consumo el chocolate, voy masticándolo y luego mastico con una pequeña proporción de vino. Mastico el vino con el chocolate y busco esa explosión de sabores en boca. Ese es el maridaje con el que me quedo el día de hoy. ¿Con qué maridaje te quedas el día de hoy, maestro? Yo me quedo, yo me quedo con este chardonnay, pero con este queso de cabra. Este queso de cabra tiene la particularidad de que es un queso semi-maduro, tiene una acidez bastante rica, muy tradicional el caso del queso cabra, y con las características lácteas de este chardonnay, también se genera este boom de sabor. Y lo más importante es que tiene una acidez balanceada que se complementa bastante bien con con la acidez de este chardonnay, que tiene una acidez un poquito como a pomelo, esta característica un poquito cítrica, y esta característica láctea. Obviamente el queso hace que sea lo que yo llamo un match, casi un matrimonio perfecto. Matrimonio perfecto, excelente. Y un matrimonio que no nos faltaría ahí, maestro, bien sea mi vino con el chocolate o el queso de cabra con tu vino también. Perfecto quedaría también con ese conversatorio de astronomía de Chile que se va a tener el día de mañana. Una ventana al universo, aparte de un viaje virtual por Chile, el cual se realizará el día de mañana de 14 a las 5 de la tarde por el link de conexión que estará ahí para que todos lo guarden. ¿Sí? Y en Chile es espectacular también la estructura de astronomía. Ver esa estructura de astronomía con un buen atardecer, con una buena noche llena de estrellas, un buen vino, lo que decía el maestro, con un buen maridaje y una buena compañía, y nos quedamos en Chile. Eso es verdad. Sí, y que bueno, esa observación, el cielo también acá es muy, para tomarse una copa de vino y disfrutar del cielo también ahí tenemos un buen ejemplo de espectáculo.
Maridaje con las estrellas. Maridaje con estrellas, excelente. Muchas gracias, un saludo a todos, qué rico que nos acompañaran el día de hoy en esta gran charla, en esta gran tertulia que realizamos el día de hoy en compañía de nuestro maestro Francisco desde Chile. Nos está acompañando y dándonos muchos conocimientos alrededor del mundo de Chile y del mundo de la cultura del vino en Chile. Muchas gracias a todos, hay compañeros y muchos acompañantes que nos están visitando y que nos acompañaron el día de hoy desde México, algunos desde España, el maestro chef, el chef Xavier Yáñez también desde norte de Santander, que también estuvo estudiando la parte de vinos en Francia y fue espectacular, muchos estudiantes también de diferentes carreras en la Fundación Universitaria del Área Andina y en demás instituciones, y la maestra Lida Gómez. Para todos, muchas gracias, y para todos, salud, maestro Francisco. Salud. Bueno, muchas gracias también por la invitación y por la oportunidad también de poder compartir un poco este pequeño pedazo de Chile, y que particularmente me emociona mucho, y que bueno también que lo hayas complementado con la gastronomía típica de Colombia. Y a pesar de la distancia, la verdad es que tenemos los mismos factores en común, que finalmente valoramos nuestra cultura, y lo importante es poder mantenerla y prevalecerla y respetarla. Yo creo que eso es importante, que podamos valorar precisamente lo nuestro. Y de ahí obviamente aprender el resto, pero sí es importante poder potenciar lo nuestro. Y les doy las gracias también por esta invitación y por esta oportunidad de poder explicar y explayarme de los vinos de Chile. Gracias, maestro, a ti por acompañarnos. Y para todos, salud. Muchas gracias. Salud. María Luisa, Muchas gracias. Chao, gracias. Salud, María Luisa. Salud, María Luisa. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, a ustedes también por vincularse a Viaje Global y acompañarnos en esta sesión. Los invitamos también a que nos acompañen el día de mañana en el cierre de Viaje Global Chile, donde tendremos una actividad denominada Ventana al Universo a las 5 de la tarde, entonces allí los esperamos. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche.